Bueno, vamos a empezar esta reunión. Hermanos, buenas noches otra vez a todos. Ya me saludé con todos, pero vamos a dar inicio, ¿vale? Vamos a orar un ratico al Señor. Vamos a cantarle a Él un ratito, ¿vale? Y antes de eso, vamos a orar. Bueno, Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y te damos toda la gloria, todo el honor. Te damos gracias por habernos dado una noche más la oportunidad de estar aquí en este lugar, en esta casa que es un lugar de bendición. Es un lugar maravilloso, Señor, en donde tú has establecido tu nombre y tu promesa, Señor. Un lugar del cual tú has dicho que sería llamada, Señor, sería llamada casa de oración y puerta del cielo, casa de Dios y puerta del cielo, y casa de oración para todos los pueblos, Señor. Un lugar en donde, Señor, hoy en esta noche hemos venido a congregarnos, Señor, un grupo de tus hijos, Señor, diciéndote, Padre, en el nombre de Jesús, que estamos agradecidos contigo, Señor, y que en esta noche hemos venido, Señor, a darte culto a ti, también a sentarnos a tus pies, a escuchar tu palabra, Padre. Padre, antes de empezar esta reunión, Señor, quiero empezar con una petición de oración, Señor, por nuestra hermana Mónica, quien mañana tiene un examen médico importante, Señor, por quien te pedimos en el nombre de Jesús que tú coloques tu mano todopoderosa, Señor, tu mano poderosa, Señor, sobre la vida de ella, Señor, y que todo lo que ella tenga, Señor, salga no solamente bien, sino que sea sanada por el poder de tu mano y de tu Espíritu Santo. No haya ningún mal en la vida de ella, sino que todo dolor que le hubiera quejado, Señor, sea quitado por el poder de la sangre de Jesús, Señor, porque tu palabra dice que por su llaga hemos nosotros todos ya sido sanados, Señor. Bendecimos a nuestra hermana, Padre, a quien amamos, Señor, y ahora también, Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, levantamos a ti una oración, Señor, de gratitud, y te bendecimos por esta noche, por esta reunión también, mi Rey precioso, todopoderoso. Te damos a ti todo el honor, te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús. Gracias, amado Rey. Bendito Dios. Preciosa sangre que se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Jesús, Jesús, oh, aleluya, hay poder en la sangre que fluyó por amor, oh, hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre, preciosa sangre que se derramó. Aleluya. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, aleluya, tus venas lloraron, Jesús, 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 amén. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Oh, hay poder en
hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Precioso Señor Jesucristo y Padre eterno, bendecimos, Señor, por tu presencia y por tu gloria en este lugar, en esta noche, Señor maravilloso. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte permiso, Señor, humildemente en esta noche para sentarnos a recibir tu palabra, Señor. Abre a todos nosotros, Señor, nuestros oídos, Señor, sobre todo los espirituales, los de nuestra alma también, Señor, para recibir y escuchar tu preciosa voz, Señor, para atender a ella, Señor. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, el cual sujetamos hoy a ti, Señor, para que tu palabra, Señor, y la unción que en ella penetren, Señor, en nuestro entendimiento y nos transformen, Señor. Padre, hoy hablamos palabra de bendición, que nuestras vidas sean transformadas y sean restauradas por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros cuerpos sean sanados también, así como tú ya emitiste la palabra, y que nuestra alma también así lo sea, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Buenas noches a todos otra vez. Ya los he saludado previamente, pero aprovecho una vez más para hacerlo acá. Dios les bendiga. Voy a quedarme aquí sentado, ya que este lugar es como bastante cómodo. ¿Están por ahí golpeando, creo? No lo sé. Bueno, yo por ahí entregué la llave, sí. Bueno, hermanos, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, una vez más en esta noche me ha correspondido a mí compartir la palabra. ¿Me escuchan bien? Bueno, entonces, pues bueno, toda vez que estábamos terminando estos últimos viernes en los que Dios me ha dado la posibilidad y me ha permitido ministrar la palabra, el libro de Apocalipsis. Por tanto, les invito a que continuemos para allá, nos dirijamos al libro de Apocalipsis del profeta Juan, pues fue el apóstol, pero también fue usado como profeta para escribir este libro. En el capítulo número 13, ¿vale, hermanos? Que me acompañen allá, ahí van a encontrar rápidamente, vayamos allá directamente, capítulo, repito, 13 de Apocalipsis. Había precedido a el tema de la mujer y el dragón, el cual estaba expuesto en el capítulo 12, y ahora viene el capítulo 13 con el siguiente título que dice, ¿cómo? Las dos bestias. Bien, este es un libro que habla principalmente, entre otras cosas, es uno de los ejes centrales en torno al cual se desarrolla el libro de Apocalipsis, pues son los eventos futuros, las cosas que van a acontecer y suceder en los últimos tiempos, en los cuales nosotros ya estamos entrando, ya paulatinamente hemos venido entrando. Muchos de los hermanos que han estado escuchando estas predicaciones, estos sermones que tengan de pronto un tinte o un sabor como de estudio bíblico, probablemente los más nuevos, quizás algunas cosas todavía estaban medio perdidos, otros ya algunas cosas ya las entendían, las sabían. Pues lo que quiero hacer esta noche es explicarlo de la manera más sencilla posible y explicar de acuerdo a lo que el Señor también a mí me ha podido enseñar estudiando la palabra, ¿vale? Estudiando esta palabra que tenemos acá nosotros, ¿vale? Entonces yo les pido como siempre que vayamos a ella con mucho respeto, con mucho amor. El hablar de estas cosas desata cosas en el mundo espiritual muy potentes y muy poderosas para nuestras vidas cuando nosotros las logramos asimilar de la manera apropiada, porque en cada misterio, en cada revelación que en la palabra hay potencialmente una bendición para nuestras vidas, ¿vale? Todo conocimiento trae consigo una bendición y también una responsabilidad para nosotros, el entender estas cosas que están aquí en la palabra, ¿vale? Muchos años atrás, antes de entrar en materia, se viene hablando, tal vez 70 años para acá, de el hecho de que presuntamente estamos entrando en los últimos tiempos. Al parecer estamos entrando en algo que la palabra le llama los últimos tiempos, concepto que fue introducido por primera vez en la Biblia a través de Daniel. No sé si ustedes recuerdan el profeta Daniel, el libro del Antiguo Testamento. También otros profetas del Antiguo Testamento hablaron de los últimos tiempos. Otros hablaban de un concepto que se llama el día de Jehová, que apareció aquí cuando sonó la séptima trompeta unos capítulos atrás en Apocalipsis, cuando viene la ira de Dios y se descarga sobre toda la tierra.
que va a ser precisamente culminando esto que se le llama los últimos tiempos. Luego Jesús habló en Mateo capítulo 24, para ser más específicos, de algo que él mismo denominó como las señales antes del fin. Y hubo algo que habló Daniel en alguno de sus capítulos, entre el 7 hacia el 12, más o menos, que él hablaba, cuando él hablaba con el Señor, él veía a Daniel, de que se mencionaba, o el Señor le mencionaba a Daniel, que iba a haber un fin para la dispersión del pueblo santo. Muchos estudiosos de la palabra de Dios han hablado de que ese fin ocurrió en el año 1947 aproximadamente, si mal no me equivoco, cuando las Naciones Unidas establece que en la región que hoy corresponde y que correspondió históricamente, pues estableciera el pueblo de Israel y fuera a ocupar ese territorio. Cosas que generó efectivamente hasta el día de hoy uno de los periodos de mayor violencia en esa región, aunque no ha estado ausente de violencia a lo largo de la historia de la humanidad. Una de las grandes y mayores pruebas, más no la única, de que la Biblia es un libro que es real y que es un libro inspirado por una manifestación, o es una manifestación de inspiración divina y que no es un libro humano ni es un invento, es el simple hecho de la existencia al día de hoy de los mismos judíos, del pueblo de Israel. Y una de las cosas que la Biblia establece es que ellos funcionan como un reloj profético. Ellos son como el carbono 14 para datar las fechas de las cosas. Ellos sirven para poder entender, o la existencia de ese pueblo no es solo la prueba de que la Biblia es verdad, sino que ese pueblo, los sucesos y las cosas que van pasando con ellos a lo largo de la historia, van marcando y van notando en qué temporada de la historia de la humanidad estamos todos nosotros. Toda la historia de la humanidad, las señales fueron dadas a través y sobre el pueblo de Israel. Entonces, esa fin de esa dispersión del pueblo santo, que muchos interpretaron que fue en el 47, pareciera abrir las puertas para las señales que habló Jesús de los últimos tiempos. No es una, pero sí son, no son todas ahí, pero se han cumplido muchas cosas. Algunos estudiosos de la palabra, otros dicen que en el 47 no terminó la dispersión del pueblo de Israel, sino que en el 47 comenzó el fin de la dispersión del pueblo de Israel. Ellos le llaman en su terminología a eso una diáspora, que significa cuando ellos, por ejemplo, fueron llevados cautivos a la tierra de Babilonia. No sé, los que han leído la Biblia y recuerdan, el pueblo de Israel estuvo cautivo en los tiempos de Babilonia, fueron exiliados durante un periodo de años. A ese exilio les llamaron diáspora también, así como fueron exiliados después del año 300 aproximadamente, cuando los mismos romanos llegaron a Jerusalén a acabar a destruirlo con todo. Ellos iniciaron una de sus diásporas, tal vez la más larga que han tenido en su historia, que culminó o empezó su culminación, dicen algunos, porque creen que el pueblo de Israel todavía no ha terminado su diáspora final, porque no han vuelto todos los judíos, solo volvieron un grupo, pero no todos los judíos han vuelto a Israel. Hay todavía muchos judíos que conservan pues la sangre, la tradición y la palabra, que todavía están esparcidos en algunos lugares del mundo, todavía no han retornado. Algunos presumirán que entonces ellos volverán definitivamente, o esa profecía se cumplirá definitivamente cuando vuelvan todos a la tierra de Israel. Entonces, en este contexto, hablando de todo este contexto, entonces yo les quería comentar esto para que hiciéramos memoria sin buscar los textos bíblicos de un profeta que se llama precisamente Daniel. Él, dentro de las muchas visiones que él vio y las cosas que Dios le mostró y le interpretó, Dios mismo le interpretó, había una visión donde habían también bestias, tal como lo vamos a ver aquí en Apocalipsis capítulo 13. Pero en esas visiones Dios le va revelando cosas a Daniel y él le va explicando cosas que en Apocalipsis no se explican. Y si bien no son la misma visión, en Daniel sí aparecen totalmente interpretadas. Entonces la invitación que yo les hago a todos mis queridos hermanos que presencien o escuchen este sermón y esta enseñanza bíblica, es que si tienen curiosidad o quieren tomar apunte, cuando se den versículos bíblicos, vayan a los versículos bíblicos del libro de Daniel. Si quieren, pónganle pausa si lo están escuchando en una grabación, y busquen los textos bíblicos que después vamos a citar en Daniel, porque aquí no va a haber tiempo para leerlos, pues no es el objeto esta noche, y léanlos y verán que ahí Dios va explicando cosas que se complementan con Apocalipsis. Ahora sí pasemos a la lectura bíblica, ¿vale? Vamos ahora sí directamente. Dice las dos bestias. Dice entonces Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia, tal como lo vio Daniel en el capítulo 7, del versículo 3 en adelante. Esa bestia tenía exactamente 7 cabezas,
¿Se dieron cuenta cuántas cabezas tenía? Eso me recuerda que tengo que poner este cuento en silencio. Espere, lo pongo en silencio así. Muy bien. Ahora, también tenía 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo, dice acá. Ahora, vamos a explicar un momento esta parte, que es, aunque no voy a ir al detalle en el libro del profeta Daniel, cuando el profeta Daniel Dios le interpreta esta visión al profeta Daniel, en el capítulo 7, él le explica que estos monstruos que Daniel veía, que también está viendo Juan acá, si bien en el mundo espiritual son literales, son monstruos, en el mundo natural las manifestaciones de tales monstruos en el mundo natural son naciones. Naciones. ¿Me explico? Es un monstruo, en el mundo espiritual lo ve como un monstruo, pero es una nación. Él ve una bestia, pero esa manifestación en el plano natural es ver una nación, un país o una nación. ¿Me explico? Ahora, él ve dos, pero esas dos naciones, tal como se explica en Daniel, ellas tienen unos cuernos, y lo que en visión en el mundo espiritual se ve como cuernos, en el mundo natural se traduce en reyes. Así se explica en Daniel. Son 10 reyes. Esta parte es una profecía muy importante. Yo trato de no caer lo menos posible en conclusiones basadas en especulaciones. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, yo estoy estudiando la palabra aquí a la par con ustedes, solamente que me toca preparar esto unos días antes, y yo trato de no concluir cosas, pero sí les quiero compartir a todos ustedes, hermanos, que nos escuchen, que sí hay pastores y obviamente hombres de Dios o estudiosos de la palabra o maestros de la palabra, pues que sí han sacado conclusiones, y en algunas veces esas conclusiones son divergentes. Les quiero comentar que lo que está explícito en la palabra de todas maneras es que va a haber, aquí aparece como una nación muy grande que es del fruto como de dos, y que dice aquí claramente que esa bestia, la primera bestia, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, como reyes, 7 cabezas, como 7 vertientes, pero habían 10 reyes. Resulta que en la década más o menos de los años 90, esta profecía tenía una relevancia muy, muy, muy tremenda, porque en esa década, más o menos después de la caída del muro de Berlín, en el año 88 o 89, no me acuerdo bien, yo me acuerdo haberla visto en televisión, luego Europa se unificó. Hubo una unificación de una buena porción de Europa, y esa unificación de Europa inició precisamente por 10 países, 10 reyes o 10 cuernos. Muchos dijeron, tal vez son estos 10 cuernos que estamos viendo que se van a unificar en una bestia, es decir, en un gran país que tenía 7 cabezas, como si hubieran 7 vertientes, 7 dialectos, tal vez. No lo sabe, eso son especulaciones de muchos de nosotros y especulación mía. Muchos pensaron que iba a ser Europa. Yo no lo voy ni a afirmar, pero tampoco lo voy a descartar. Simplemente muchos pensaron que era Europa. Otros decían, no, es que Europa es un país, claro, grandísimo, y es esa bestia que estamos viendo en Apocalipsis, porque además Europa unificó su sistema económico. Y esta es una de las características principales de esta bestia que entra aquí, la cual va a aparecer unos versículos más adelante a lo largo del transcurso de Apocalipsis. Cuando aparezca finalmente y en plenitud en escena este personaje que se habla, la Biblia le llama el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Este ser, una de las características que va a tener su gobierno, como bien decía el pastor Maito el fin de semana pasado, es traer la paz mundial, la tranquilidad mundial, y parte del desarrollo por medio del cual él va a lograr esto es unificando la moneda en toda la humanidad, unificando el sistema monetario para luego volverlo exclusividad de un medio electrónico tal vez, o un medio que ya no va a ser con papel o con monedas, sino que ahora el cambio, es decir, la metodología para comprar y vender se va a hacer a través de una marca. Esto va a aparecer unos versículos más adelante, lo vamos a ver. Entonces, dice que estas bestias tenían 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo sobre sus cabezas. Ahora, en el verso 2 dice que la bestia que él vio era semejante a un leopardo, y sus pies eran como de oso, y su boca era como boca de león. Ahora, cuando tú leas Daniel capítulo 7, me estoy sintiendo ligeramente presionado a abrirlo muy pronto. Vamos a ver la explicación de eso en un ratito, ¿vale? Está en Daniel 7.
Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a hacer una pausa ahí, antes de ir al siguiente texto bíblico, para entender esto, porque menciona un dragón. Cuando vemos en Apocalipsis la presencia de un dragón, una criatura grande, una criatura malvada, que generalmente se asocia como que tiene muchos colmillos y bota fuego por la boca, aunque eso no es precisamente como la acepción bíblica, sí hace referencia al reino de las tinieblas o en particular a Satanás. Entonces, este ser malvado, que en otras partes habla de la serpiente antigua, la serpiente tortuosa, otras habla del Leviatán, tiene diferentes nombres como va apareciendo Satanás en la Biblia, pero también se habla de Satanás, pero también se habla como de un ser que viene con él, que es como una gran configuración de muchos demonios. Entonces, a veces se habla de Leviatán. Ustedes van a contar en el libro de Job, por ejemplo, el concepto de Leviatán. Se habla de varios Leviatanes en la palabra de Dios, pero no voy a entrar en detalle. A veces se habla de la serpiente antigua, por ejemplo, que está hablando de Satanás, del mismo jefe de todos ellos. Pero hay un dragón, dice acá, que le da el poder, el trono y le da grande autoridad. Para poder contextualizar esto, hay que recordar estas tres palabras: poder, trono y grande autoridad. Y recordemos un momento, la última vez en la Biblia que había aparecido este dragón. Había aparecido una vez antes en la Biblia de una manera muy sutil. Y fue exactamente en Mateo capítulo 3 más o menos, o 4 si no estoy mal, cuando dice la tentación de Jesús. Cuando Jesús se va al desierto después de ser lleno o cubierto por el poder del Espíritu Santo, después de su bautismo. Jesús pasa ¿cuántos días en el desierto? A ver si alguien se acuerda de ese. 40, muy bien, por fin escucho un coro. Entonces, Jesús después de ese tiempo sintió hambre y se le aparece este personaje, este ser, y le ofrece estas tres cosas que están escritas acá: poder, trono y grande autoridad. Y de hecho este ser le dice a Jesús, le dice: mira Jesús, yo te ofrezco esto a cambio de que tú postrado me adorares. Y te lo ofrezco porque a mí me ha sido dado. El diablo es conocido por no solamente ser el padre de la mentira, sino por ser el engañador. Hay una conexión entre la mentira y el engaño, y es que el engaño es más peligroso que la propia mentira, porque el engaño necesita de una cuota de verdad para envolver la mentira, entonces parece algo verdadero. Y la cuota de verdad estaba en los tiempos de Adán, el primer hombre o el primer ser humano que fue colocado por Dios en el huerto del Edén con el fin de gobernar y señorear sobre toda la tierra. Adán era como el Dios con D minúscula sobre la tierra, o esa era su función inicial. Cuando Adán peca primero Eva, luego Eva contamina a Adán con la historia que le contó la serpiente, y cuando Adán se contamina con la historia y con las mentiras del diablo y con el engaño del diablo y contamina su mente, Satanás adquiere poder sobre ellos. Una vez que ellos pecan, Satanás adquiere poder sobre ellos, y sin pedirles permiso, sino a través del engaño, él toma el trono y el señorío sobre toda la tierra, es decir, el poder, el trono y la autoridad. Las tres poderes grandes que hay sobre la tierra. No sé si ustedes recuerdan aquel pasaje en donde Jesús reprendió al viento del mar y al mar, y los discípulos se maravillaban de que le obedecían a él, porque no hay autoridad más alta que la de Cristo. La autoridad de Cristo cuando él estuvo en la tierra, entró en conflicto con la autoridad de las tinieblas. Entraban en conflicto, en lucha. Ellos tenían que huir y apartarse, y decían: ¿cómo así viniste a quitarnos nuestra tierra antes de tiempo, a atormentarnos, a echarnos fuera? No sé si ustedes me van entendiendo. Entonces, viene acá esta bestia y dice aquí, grande autoridad, poder y trono. Ahora, antes de continuar al versículo 3, sí los invito a que ahora sí vayamos a Daniel capítulo 7. Cambié de opinión, lo considero necesario, y ahorita volvemos a Apocalipsis 13, ¿vale? Ahora vamos un momento, Daniel capítulo 7, y vamos a leer eso mismo. Ahora desde la nueva perspectiva de Daniel capítulo 7. Miren, yo voy a irla leyendo, yo sé que cuando la vayan encontrando, si quieren dígame ya. Amén. La costumbre es decir amén, ¿no? Bien, voy a leerla yo. ¿Listo? Entonces, dice Daniel 7, la visión de las 4 bestias. Eso, ahí lo tenemos. Dice así: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Es importante cómo él cuenta la época en la que tuvo Daniel el sueño, ¿no?
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo, miraba yo, o sea, Daniel fue el que tuvo el sueño, ¿no? Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes de la una de la otra, subían del mar. ¿Se acuerdan el título de Apocalipsis 13? Las 2 bestias. Bueno, aquí Daniel, ¿cuántas vio? 4. Enfoquémonos en qué es la bestia y qué significa eso, ¿vale? Nótese que subían del mar. La primera bestia era como león y tenía las alas de águila. ¿Sí notan el parentesco con lo que acabamos de leer, no? Por eso algunos dicen los tigres asiáticos. Algunos decían, esos son los tigres asiáticos. Bueno, yo hasta ya no, mi especulación no me da, pero bueno. Y tenía alas de águila. Dice Daniel que él estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Entonces algunos dicen Rusia. Algunos dicen eso. ¡Ay, el oso es Rusia! ¿Por qué? No sé, pero dicen que el oso es Rusia. Porque allá, sí, porque allá está el oso pardo. Bueno, pero hay una profecía que está en el libro de los Reyes que habla también de un oso, que eso tiene que ver con Sansón. No voy a entrar en detalle, pero el oso es un prototipo del anticristo. Y lo vamos a ver en este texto, porque dice que le fue dado como corazón de hombre. La bestia empezó a configurarse como en una persona, empezó a sintetizarse en una persona, no sé si lo notan. Y dice que tenía en su boca... la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate ahora y devora mucha carne. Es como si hubiera habido un conflicto entre bestias, ¿no? ¿No se nota? Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado el dominio. Curiosamente, como habíamos leído en Apocalipsis, grande dominio y poder, etcétera. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. ¿Y tenía cuántos cuernos? 10. ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis? 10 cuernos también. O sea, aquí también Daniel ve una serie de bestias o de seres, de monstruos, y ve uno con 10 cuernos, otro ve que tenía como un cuento con un oso, otro como con un leopardo, etc. Ahora mire lo que dice aquí en el verso, sí que sigue. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro como pequeño le salía de entre ellos. Preste atención a esta parte que es muy importante. De un cuerno le salía un cuernito, ¿sí lo vieron? Le salía otro. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Preste atención a esa palabra. ¿Hablaba qué cosa? Grandes cosas. Recuerde eso que acabamos de leer para cuando volvamos a Apocalipsis usted entienda quién es ese cuerno, que hablaba grandes cosas. ¿Se acuerda que había como un oso que se le fue dado como corazón de hombre y que hablaba chévere? Bueno, preste atención, ahora está describiendo un cuernito que le sale. Y nótese que un cuerno que mató otros cuernos, ¿no se dieron cuenta que el oso también tenía como costillas en la boca? Estamos hablando de un conflicto entre reyes, por eso es que muchos presumían que de Europa, un continente que estaba constantemente en conflictos, y luego matan al archiduque no sé dónde, y se arma la Primera Guerra Mundial, acaba mal acabada la Primera Guerra Mundial y empieza la Segunda, y luego de un momento a otro empiezan a unirse Europa otra vez en una sola gran nación. Por lo menos así pareció, porque ahora nació el Brexit, entonces ya Bretaña dijo, no quiero participar de eso. Pero nótese cómo nacía de todos estos 10 cuernos, salía un cuernito, el cuernito hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Y dice que delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, lo acababa de leer en el verso 8. Y en el verso 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, pare ahí, anciano con A mayúscula, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. De un momento a otro le estaba mirando esto y luego ve el cielo y ve a un anciano de días, que es una de las descripciones que se da acerca del Padre en su trono.
Ahora mira, dice aquí, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, tal como lo menciona Apocalipsis cuando dice que le adoran, millones de millones. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. De un momento a otro Daniel está viendo el juicio final. Entonces, no sé si ustedes lo sabían, Apocalipsis 20 se habla del juicio final. Eso después tendremos tiempo, si Dios nos da licencia lo leemos. Y en el juicio final se abren los libros, a ver quiénes están escritos en ese libro para entrar allá al cielo y quiénes no para bajar al infierno. Entonces dice que yo entonces miraba en el verso 11 a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Sí? Él vio el cielo, vio el juicio final y luego otra vez ve el cuerno hablando. Miraba hasta que mataron a la bestia. ¿A quién mataron? Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Ahora está viendo la segunda venida de Cristo, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahora Daniel está viendo un evento que vendrá después que se llamará el milenio también, cuando Cristo venga a gobernar personalmente la tierra durante 1000 años. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. En el verso 15 viene lo más chévere. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, cosa que no le va a pasar a Juan cuando lo leamos. Daniel sí se turbó. Daniel se angustió. Y dice, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló. Y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Preste atención. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Sí lo ven ahí? ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis que hablaba de 2 bestias? Apocalipsis habla de 2 reyes. Usted ve bestias, son reyes que se levantarán sobre la tierra. Aquí lo dice clarito la palabra. Ahora mire lo que dice después de esto. Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Es decir, que después de las 4 bestias, recibirán el reino los santos del Altísimo, es decir, la iglesia, y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Qué es eso del siglo? Un fenómeno que en Apocalipsis le va a llamar el reinado de 1000 años que va a tener Cristo sobre la tierra, eternamente para siempre, después de esto. Ahora, miren lo que sigue. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía los dientes de hierro, las uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba, ¿qué cosa? Grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué cosa? Los vencía. El cuerno que hablaba grandes cosas perseguía a los santos, la iglesia, y los vencía. Escuche esto con mucha atención, porque al anticristo le será dada, estamos hablando de este cuernito, es el anticristo, ya lo vamos, aquí está explicado más adelantito, el poder de pelear contra la iglesia y le ha cedido la autoridad para vencerla. No sé si se nota aquí, eso es una cosa terrible. Ahora dice aquí, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo. Y los santos recibieron el reino, es decir, hasta el arrebatamiento. Y luego dice, dijo así la 4ª bestia, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará. Escuche esto y voy a repetirlo. Será un reino diferente a todos los que han habido, y devorará a toda la tierra. Escuchen, hermanos, si alguna vez ustedes escucharon alguna vez a un ratón que se llamaba Pinky y otro que se llamaba Cerebro, este va a lograr el cometido de ellos, que será conquistar el mundo entero. O sea, va a ser un reino que no va a ser solamente un continente, sino va a ser
lo que quiso siempre hacer Lex Luthor, ¿sí? O sea, conquistar toda la tierra bajo un solo gobierno, bajo un solo régimen. Eso es lo que dice Daniel. Eso es una señal inequívoca de que será el anticristo. Ningún otro reino lo ha hecho hasta ahora ni lo hará, sino excepto únicamente el anticristo. Toda la tierra bajo un solo mando. ¿Se escuchó eso? Entiendo eso, ¿no? Aquí lo dice en Daniel. Ahora dice que además de eso la devorará, la trillará y la despedazará. Luego dice en el verso 24 de Daniel que los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán ¿cuántos reyes? 10 reyes, pues muchos pensaban que de ahí iba a ser Europa. Y tras ellos se levantará otro. Claro, el Estado europeo hoy en día son más países que 10, pero cuando se unificaron al principio eran 10, ahora son más. Ahora dice, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará, como hablando guerras internas entre Europa o algo así, o esa nación que se va a unificar. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Bien, preste mucha atención a esta parte. Este ser, esta persona, tendrá poder como para perseguir a la iglesia. Cuando Jesús dijo una vez en Mateo capítulo 24, no lo voy a leer hoy, no me daría el tiempo. Jesús habló de esto, él dijo, miren, le preguntaron, Señor, ¿y cómo sabremos que vendrá el fin? ¿Cómo va a ser la cosa? Y Jesús dijo, mire, presten mucha atención. Cuando se cumpla esa palabra que Dios le dijo a Daniel, dijo Jesús. Ahí decía, el que lea entienda, dice Mateo 24. La abominación desoladora. Cuando vean eso, ustedes tendrán que escapar. Huyan. Vayan a las montañas. Si están por allá trillando, trabajando, están insistas, órenle a Dios para que su huida no les dé ni de noche ni sábado, dijo Jesús. Oren a Dios para que el día que les toque huir, huyan, puedan huir y no los agarren, porque si no les toca morir, les toca ser mártires. Huyan a los montes, porque asumimos que la iglesia que sobreviva durante ese tiempo va a sobrevivir en la subversión, en la clandestinidad, escondida básicamente en el monte, como viven las guerrillas. Así asumimos que va a vivir, y eso lo dijo Jesús, Él lo advirtió. Y Él no estaba hablando eso para la iglesia quedada, como algunos pocos creen, porque Jesús se lo habló, fue a sus discípulos. La parábola también de las 10 vírgenes menciona que 5 se quedan y 5 se van en el rapto, y las que se quedan eran eran iglesia. Cuando Jesús hablaba de que uno será tomado y el otro será llevado, uno será tomado, habla que en el rapto se va a ir más o menos la mitad de la iglesia. Ahora, estos eventos son antes del rapto, y aquí lo habla claramente porque la palabra está diciendo que perseguirá a los santos. Y el anticristo lo que tiene además es que, además de que blasfema contra Dios y quebranta a la iglesia, dice que les serán entregados tiempos y mitad de un tiempo. Esto en lenguaje profético es otra manera de decir, como lo menciona Apocalipsis, 3 años y medio. Cuando la Biblia habla de un tiempo, está hablando de un año. Tiempos está hablando de 2 años, y medio tiempo está hablando de medio año. Y esto encaja con otra profecía que sería objeto de otro estudio bíblico, que se llama la profecía de las 70 semanas de Daniel, la cual afirma que el reinado del anticristo va a estar subdividido en 2 partes, y que el Mesías, o sea Jesús, tenía que venir a la tierra y predicar el evangelio y hacer su ministerio durante exactamente la misma cantidad de tiempo, 3 años y medio. Hay como un paralelismo entre el tiempo que Jesús estuvo en la tierra caminando, cuando mismo Jesús dijo, uy, allá viene el hijo de perdición, yo no tengo nada con él no tiene nada de mí, vámonos de acá, dijo una vez Jesús. Y hay como un paralelismo. Daniel dijo que eran 3 años y medio, lo dice la profecía de las 70 semanas. Si alguien quiere buscarla más adelante, pondré el versículo en la parte de abajo de la pantalla, pues para los que la estén viendo por YouTube, ¿vale? Ahí aparece ese tiempo que Jesús, véalo ahí está el versículo, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con la profecía de las 70 semanas? Que las 70 semanas son 490 años, que empezaron cuando el pueblo de Israel volvió de su cautiverio en Babilonia y terminaban 3 años y medio después de la muerte de Jesús.
Pero cuando Jesús muere, esa profecía se detiene, el reloj queda bloqueado y detenido. Así, el segundero, el reloj queda así. Y esos últimos 3 años y medio correrán tan pronto el Espíritu Santo se vaya otra vez de la tierra en el arrebatamiento y quede el anticristo otra vez aquí en la tierra haciendo de las suyas y venga el Señor con toda su ira a destruirlo. Él va a tener un primer periodo de 3 años y medio en la que va a establecer su gobierno. Y Jesús dijo que el anticristo, íbamos a saber, igual que Daniel lo dice en otra parte en el libro de Daniel, dice que el reinado del anticristo empieza con la abominación desoladora. Mateo capítulo 24 para el que lo quiera leer, que asimismo cita a Daniel en otra parte. La abominación desoladora, en los últimos capítulos de Daniel se habla de eso. ¿Qué es eso? Que el anticristo se sube al trono y gobierna toda la tierra y se sienta en Jerusalén, en el templo de Dios. El templo que hoy en día no está construido, sino del cual únicamente hay un muro, en donde van muchos rabinos todavía judíos allá a orar a ser así. Se reconstruirá y él se va a sentar en el trono, en el lugar santísimo, y lo va a profanar. Esa será la abominación desoladora. Y él va a decir, yo soy Dios. Ahí Jesús dijo, huyan, que empezaron los 7 años y medio del anticristo. Los 3 años y medio del anticristo. O el tiempos imitado un tiempo. ¿Me van siguiendo o muy enredado? Sí. Bueno, sí, puede ser. Muchos piensan que el papa que venía después de este iba a ser el anticristo. Muchos pensaban que iba a ser un papa. La verdad la Biblia dice, yo no sé, no da muchas pistas. Yo no sé si pensar que va a ser un papa el anticristo, pero hay que estar preparado para cualquier cosa, ¿sí o no? Si usted ve un papa que empieza a hablar grandes cosas, un hombre que empieza a hablar grandes cosas. Volvamos a Apocalipsis 13 rápidamente. Y volvamos a ver, el 3, ¿qué será? Leámoslo desde el 3, versículo 2. Apocalipsis 13, discúlpeme, 13, versículo 2. Nuevamente, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, con sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ya sabemos que la bestia es una nación o un rey. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Escuche esto, una de sus cabezas como herida de muerte. Puede ser un país, un rey o un presidente. Pero dice que su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Es decir, va a ser una nación que va a crear un culto que adore al dragón, es decir, al diablo. Va a crear un culto satánico. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea que no solamente adoran al diablo, sino adoran a la nación en sí misma, o al rey de esa nación. Y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También en el verso 6, se le dio boca que hablara, ¿qué cosa? Preste atención a esa palabra, que esa es la característica de este ser. Se le dio boca que hablara, ¿qué cosa? Grandes cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije? Acuérdese de eso. Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto equivale eso en años? Lo mismo que decía Daniel, sino que allá decía era tiempos imitado un tiempo. Aquí dice 42 meses. ¿Sí se notan cómo están conectadas las dos profecías? Estamos viendo al anticristo en persona. Ahora dice acá que, si ve que me perdí tan rápido que quítele. Por eso digo que el del 6, terminando el 6.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Presta atención a esa parte, lo que acabamos de leer en Daniel. Ahora dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, lengua y nación. ¿Se acuerdan que en el Daniel veíamos cómo está iba a devorar toda la tierra? ¿Se acuerdan? Aquí estamos viendo también que Él va a gobernar toda la tierra, este ser. Toda la humanidad va a ser gobernada por Él. Jesús dijo que una de las señales antes del fin era que este evangelio iba a ser predicado en toda la tierra también. Eso Jesús lo dijo. Y eso no ha pasado todavía. Pero está por suceder. Ahora, viene y dice que adoraron a todos los moradores de la tierra. Escuche esto otra vez. Y la adoraron, es decir, a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Hay muchos libros en el cielo. De hecho, este libro de la Biblia se menciona también en el Salmo 69, pero hay muchos libros en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 119 también se menciona un libro del cual Dios toma las cosas que luego Él forma aquí en la tierra. Pero hay un libro de la vida, que es un libro que también se habla en los tiempos de Moisés. Moisés menciona cuando Dios le habla de que aquel que desobedeciera el pacto de él, Dios lo quitará o lo raerá de su libro, lo borrará de su libro, o lo cortarán de su libro. El libro de la vida es aquel libro en el cual están escritos los nombres de aquellas personas que son o fueron selladas o tienen el sello de Cristo, o sea, son de Él, son de Cristo, que están en Él, que fueron salvados o que fueron efectivamente limpiados con la sangre del Cordero de Dios. Ese es el libro de la vida. Ese es en donde está el nombre escrito en ese libro. Aquel que tenga el nombre escrito en ese libro es aquel que tiene el permiso de entrar al cielo o de ser salvo. El que no tenga escrito el nombre en ese libro no es salvo. Y aquí dice que la gente que no estaba escrito en este libro fueron aquellos que adoraron a este ser, a este monstruo. Y dice dice en el libro de la vida del Cordero, dice acá, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, nuevamente, dato teológico, dato bibliológico mejor. ¿Desde cuándo fue inmolado Jesús según este versículo? Desde el principio del mundo. Escuche esto, Jesús puede que de una manera histórica, cronológicamente terrenal, hubiera muerto aproximadamente en el año 33 después de Cristo, alrededor del mes de abril o mayo, entre marzo y abril. Pero, en la eternidad, Él había sido crucificado en el principio del mundo. Eso es solamente un dato bibliológico para que usted lo tenga presente. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo una sentencia, les dio una sentencia, les dijo: si ustedes me desobedecen y comen del fruto del árbol que yo les dije que no comieran, ciertamente morirán. No coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ustedes van a morir, no coman. Ahora, cuando la serpiente habla con Eva, le dice: no, Dios te dijo mentiras, tú no vas a morir, tú vas a ser igual a Dios, lo cual era una mentira como con un engaño, que sí habían cosas que habían verdades ahí. Oye, hermanos, imagínense que después de eso, de que Adán y Eva pecaron y fueron juzgados por Dios, fueron confrontados con Dios, entonces de hecho llaman a la serpiente y la llevan a juicio también, porque ahí se narra en Apocalipsis 3 que ahí estaba la serpiente también, y dice: bueno, Adán, ¿y tú qué te pasó? ¿Y tú qué hiciste? Y Adán: no, ella me dijo, Y entonces: Eva, ¿a ti qué te pasó? Y Eva: pues ¿qué la serpiente me hizo? Entonces después la serpiente dice: fíjate, ¿qué tú pasó? Y ¿a ti qué te pasó? Y la serpiente se voló. Y esta es la hora que todavía está volada. Sí, no ha respondido qué fue, porque sí, ella dijo: no, yo me voy de acá. La serpiente, Dios le dijo en esa época a Adán y Eva: bueno, le dijo a Adán: bueno, por ti será maldita la tierra. A Eva le dijo: tendrás esto. A Adán le pasó: te será esto. Pero Dios en su misericordia, en su amor, no los mató ese día, sino que llegó con túnicas de pieles. Yo sé que esa parte que estoy hablando, los que están aquí presentes la han escuchado varias veces ya. Llegó con túnicas de pieles, lo cual implicó el inicio de una dispensación en términos bibliológicos, en términos de los estudios de la Biblia. Una dispensación comienza con un sacrificio donde hay un altar y se mata un animal o muere una persona, un sacrificio.
pues en general, y en ese sacrificio se derrama sangre para apaciguar la ira de Dios. Entonces, Dios toma un animal inocente y lo mata. Ahora, el animal es imperfecto, o el animal de todas maneras no es un sacrificio perfecto, pero lo mata y eso cubre el pecado por un periodo de tiempo, la muerte del animal. Entonces ellos tienen que ahora caminar en arrepentimiento, cubiertos con las pieles del animal, lo cual es una señal de que ellos fueron perdonados, pero no por su propia justicia, sino porque otro murió por ellos. Y que ahora tienen que caminar finito, como dicen las mamás, y en arrepentimiento, porque si la vuelven a embarrar ya no va a haber un segundo animal, o no va a haber un segundo Cristo que muera por ellos. Ahí es en donde, aquí, a eso es lo que se refiere aquí Apocalipsis, o ese es el sentido de lo que está hablando aquí la palabra, cuando dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ya Dios había planificado y había dicho, tiene que morir, Cristo tiene que ir a la cruz y morir por todos los tiempos que le precedieron y los que vendrán. Por eso hubo un Caín y un Abel, y uno tenía fe, dice Hebreos capítulo 11, y el otro no tenía fe. El que no tenía fe, ¿quién era Caín? No tenía fe y conforme a su ausencia de fe presentó una ofrenda a Dios, la cual Dios, aunque recibió, miró con un poquito de menosprecio o miró con mejores ojos, dice la palabra, la de su hermano Abel, quien dice Hebreos que sí tenía fe y su ofrenda era cordero, era animalito, porque él comprendía cómo son los gustos de Dios, cómo son los planes de Dios en términos proféticos. ¿Se entiende o no? ¿O muy pesado? No, creo que no esté muy pesado este dato bíblico. Ahora, nosotros continuemos con el texto bíblico. Dice entonces, en el verso 9, si alguno tiene oído, oiga, así como hablaba Jesús. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Citando a Jeremías capítulo 15, versículo 2. Si alguno mata a espada ha de morir o ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esa es una palabra que va a aparecer de manera recurrente aquí en Apocalipsis a continuación. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Con que me llevan cautivo, espere y verá que Dios es un Dios justo que después te va a llevar cautivo a ti. Con que me van a matar a espada, espere que hay un Dios justo que te va también a matar a espada a ti. Y esto va a ser una palabra que va a calar mucho, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando el anticristo haga guerra contra la iglesia y la iglesia, muchos digan, uy, pero ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si tú eres el poderoso y eres el que nos ama y eres el que nos limpió y eres el victorioso, ¿por qué permites que nos venzan? Entonces aquí ahora Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos. El que ha de morir, el que ha de matar a espada, más adelante después la espada se le va a devolver. ¿Me escucharon eso, iglesia? No. Sí, es como un argumento que él da como diciendo, mire, tengan paciencia y tengan fe, que por un tiempo van a ser derrotados en sus vidas. De pronto en nuestra propia vida terrenal hoy en día, de pronto por un poquito de tiempo él va a permitir que ustedes sufran derrotas, pero tengan paciencia y fe, que el que espada mata tarde o temprano tendrá que también espada se le va a devolver. El que lleva cautivo o el que le roba tarde o temprano llevará retribución sobre eso, pero más adelante. Hay que tener paciencia y fe, dice el Señor acá. Ahora, sigue acá, dice entonces, verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Oiga esto, uno parecía un cordero, como un Mesías. ¿Sí? Recuerden que Cristo es el Cordero de Dios. No puedo evitar decir esto y acordarme de una melodía que decía Cordero de... No sé por qué, Señor, no, sáqueme esa religiosidad ya, Padre, fuera. Veía un cordero. Y entonces dice que esta bestia hablaba como dragón, o sea, parecía Jesús, parecía un Mesías, pero hablaba como ¿qué? Como dragón, no por el aliento, sino por el vocabulario en contra del Señor, exactamente. Ahora, dice acá, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Estamos en presencia de un segundo personaje que parece un cordero, pero no es ningún cordero de Dios, sino es un dragón disfrazado de cordero de Dios. Y este ser habla en presencia de la bestia, este presidente. Es como un presidente. Y este ser que viene que parece un cordero de Dios habla de grandes cosas también. Pero él hace autoridad y ejerce autoridad en presencia de la bestia. Y hace su misión de este ser. Es hacer que todos los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Este ser es el que muchos llamamos el falso profeta. Es una persona
cuyo trabajo va a ser ese: adoren a este señor. Este señor no es solamente un presidente, este señor es Dios y tienen que adorarlo. Existen múltiples prototipos de anticristos sobre la tierra que se han venido configurando a lo largo de la historia, que tienen ciertos parámetros anticristianos. Uno de ellos, de los más significativos, tal vez fue Adolf Hitler, quien, además de ahondar mucho en las tinieblas, en el ocultismo, quiero decir, él también tenía unos aires mesiánicos hacia sí mismo. Él quería verse grande, tenía su tal Goebbels que le ayudaba a él con el tema de la propaganda nazi. Y entonces siempre hay trata de haber a veces surgir en la historia de la humanidad como una especie de líder que quiere abarcarlo todo, y un falso profeta al lado que quiere hacer que la gente lo vea a él como si fuera Dios. Entonces, los que han escuchado historias, por ejemplo, este señor Kim Jong-un, este dictador que tiene Corea del Norte, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Kim Jong-un o Kim Jong-il. Bueno, tienen varios nombres porque dan 3 generaciones ya. Estos dictadores de Corea del Norte tienen casualmente esa misma propiedad, son totalitarios en su régimen, absolutamente abarcan todo, lo toman todo. Es una vergüenza para la humanidad que existan dictaduras de ese talante todavía sobre la tierra, como esa, como la de Cuba, me atrevo a decirlo. Son dictaduras absurdas, dictaduras en las que se le enseña y se le adoctrina a todo el pueblo que la religión o cualquier forma de fe están prohibidas, y detrás de las prohibiciones a todas las fe, detrás de ese manto de ateísmo, que dejan el camino abierto para instaurar una nueva religión, y la nueva religión es: el líder es tu Dios. Y le cantan alabanzas al líder, tienen imágenes de sus líderes en todas partes, y se les enseñan a los niños que los líderes pueden leer los pensamientos de su pueblo, que nadie puede atreverse ni siquiera a pensar algo en contra de ellos porque han de morir. No les estoy hablando un cuento de hadas, es lo que está pasando hoy ocurre en Corea del Norte. Que la gente, y en la China no sé si pasa ese tema de que endiosen a los líderes, pero, o bueno, pasó en el pasado. Temas. Sí. Y bueno, lo que yo les comento es que podemos notar cómo aparecen este tipo de patrones de comportamiento anticristiánicos en ciertos líderes sobre la tierra, como ellos se autoendiosan y dicen: no, yo soy aquí el todo, y la gente los adora. Realmente todo es como una especie de apología hacia ellos. En toda parte se engrandecen, les levantan estatuas a ellos. No sé si ustedes recuerdan esa famosa imagen de la década pasada de la estatua de Saddam Hussein cayendo al suelo después de la invasión de los Estados Unidos a Irak. Era otro prototipo de dictador. Fíjese cómo está en el corazón del ser humano esa propensión. Cuando tienen demasiado poder, intentan endiosarse a ellos mismos sin darse cuenta o dándose cuenta. O sea, Saddam Hussein era ya casi un dios, tenían su estatua y su cosa. También lo podemos ver en países, por ejemplo, como Irán, que recientemente en estos días fue noticia por cosas que ya sabemos, en donde la política y la religión están íntimamente mezcladas a un punto en que los líderes religiosos son los que mandan. Y entonces la gente, cuando van por las calles, se ven las imágenes de los líderes religiosos como si fueran una especie de ídolos. Esas son características que tú también vas a encontrar presentes en el gobierno de Nabucodonosor, en el libro del profeta, póngale, Daniel, del que tanto hemos hablado leyendo Apocalipsis. Porque en el Nabucodonosor era así, el reino era así. Nabucodonosor tenía muchos aspectos anticristiánicos. Nabucodonosor dijo: el que no me adore ha de morir. ¿En dónde? En el hornito de fuego. Me lo echan ahí, por favor. Que muchos estudios de la Biblia se preguntan dónde estaba Daniel en esos días, porque Daniel no se menciona qué pasó con él, pero se menciona el caso de 3 amigos de él que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Esos 3 personajes que llegaron, los echaron en el horno de fuego porque ellos no renunciaron a su fe, sino ellos dijeron: vamos a obedecer a Dios, y aun si Dios no nos salvare, no lo vamos a ofender, vamos a morir por nuestro Dios. Y felices, y el Señor los libró. Y luego Nabucodonosor tuvo que reconocer que hay un Dios en el cielo superior a Baal, que era el Dios de él. Y luego cayó en la locura después de eso. Tal como tendrá que ocurrir con el anticristo, ¿no? Tendrá que morir y ser destruido. Él se levantará como Dios, y se va a levantar junto a él un ser que, además, recuerden que el anticristo tenía una herida mortal, la cual fue sanada, que es lo que hizo que la gente se maravillara. Dijeron: este tipo tiene algo, es un super saiyajin, o sea,
Le tiran bala y no le pasa nada, se recupera y hace la bala, se le cierra, claro. Dirán, este es un Dios. Tal como tratan de hacerlo parecer a estos líderes por allá, precisamente. Alguien vaya y hable mal de Kim Jong-un, del líder de allá. Kim Jong-il. Alguien hable mal de allá de él. ¿Qué pasa? Una vez se reunieron unos granjeros y le trataron de hacer una protesta y le dijeron, no, hombre, está dando mucho trabajo y muy poquito pago. Y entonces él dijo, ¿qué quieren? No, queremos que nos mejoren el salario. Ya voy a dialogar con ustedes. Y cuando llegó a dialogar con ellos porque estaban en paro, llegó con un arma que es para destruir aviones. No les exagero, llegó con un arma para acabar con aviones. Y lo apuntó hacia ellos. Y no, dice que no queda, cuando Kim Jong-un llega a un lugar donde alguien habla mal de él, ni siquiera queda un átomo de esa persona, no queda ni una célula del poder que tienen las armas que él utiliza contra su propio pueblo cuando se intentan pensar siquiera algo en contra de él. O sea, así imagínense cómo es el anticristo. No sé si para que ustedes nos vayamos haciendo una idea cómo es que va a ser la cosa. Porque Jesús dijo, vayan y escóndanse a las montañas. Vayan y ahora sí a multiplicar los panes, multiplicar los peces, a convertir el agua en, bueno, no sé si en vino, pero a empezar ahora sí a vivir directamente el Espíritu Santo. Ustedes saben que en países como, ¿cómo? Sí, hacer descender fuego del cielo, etcétera. Hay gente que se está preparando para estos eventos desde hace 3 décadas que yo recuerdo, que las escuché y vi, pues no en persona, pero sí cómo armaban búnkeres en ciertos lugares de los Estados Unidos, por ejemplo, o no sé si en otro lugar del mundo, y almacenaban comida y suministros y cosas porque sabían que esto se venía. Tenían que vivir escondidos y preparándose para los 7 años que iba a ocurrir después cuando empezara a correr este reloj. ¿Seguimos? Ya casi vamos a acabar. También hace grandes señales, dice en el verso 13, este falso profeta. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hasta ese punto. Lo que solamente antes no había hecho sino solamente Elías, porque eso sí decían, si Baal es Dios, que caiga fuego. Yo creo que esta es la revancha de Baal, ¿no? Baal, parte número 2, la revancha. Baal logra acercar fuego del cielo con este ser. Sí, porque Baal no pudo aquel día cuando se enfrentó a Elías y le mataron 450 de sus profetas, entre los de Baal y los de Acera. O 850 eran. Oiga, y aquí sale que ahora este sí hace caer fuego del cielo. Este sí. Entonces ahora menciona lo siguiente. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y que vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. Ahora algunos especulan que eso va a ser un androide, un robot, no sé qué vaina. Yo la verdad, yo no quiero especular nada de eso. Yo lo único que sé es que van a armar unas estatuas de ese tipo y que luego las estatuas no solamente van a caminar y hablar, sino que van a tener el poder de matar. Yo no sé el terror que se tiene que sentir vivir en una sociedad así. En una sociedad en donde alguien piense mal y aparece una estatua y le entra a la casa y lo mata. No sé si ustedes me entienden, esa es la sociedad que va a ocurrir en esos tiempos. La gente va a tener que marchar como si fueran, mejor dicho, unos robots, porque el que medio piense algo, no se le arrodilla a la imagen, le viene y lo mata. ¿Y por qué tanto lío y tanto misterio con arrodillarse? Porque cuando un ser humano se postra ante un demonio, ante una imagen, 1 Corintios capítulo 10 menciona que detrás de toda imagen siempre hay un demonio asociado a esa idolatría. Le está entregando el señorío y el dominio espiritualmente hablando de su propia vida a ese ser. Están entregándole el señorío y con ello de todas las cosas que tú tengas a tu cargo, se lo entregas a aquello que tú adoras. Exactamente, se están haciendo esclavos de ese amo o ese señor. Por eso es que ellos reclaman adoración. No sé si ustedes entiendan, pero los demonios es lo que buscan todo el tiempo. Adoración, adoración, es lo que él más buscó, lo que el diablo le buscó a Jesús, adoración, porque él sabe que entre adoración que reciba, poder y señorío va recibiendo por ahí, de acuerdo a lo que cada persona que le adore le haya sido adjudicado. Así fue como tomó las riendas del planeta Tierra en algún momento. Ahora, fíjese usted que entonces dice en el verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Usted
¿Recuerda usted al pastor Maito mencionando esto el domingo anterior? Todas las personas, libres y esclavos, grandes, pequeños, rico o pobre, se le ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Eso tiene también un significado, obviamente también está el significado simbólico detrás de todo esto. La mano derecha representa la voluntad, tus decisiones cuando la estás entregando, y la frente representa tus pensamientos, etc. Pero algo interesante, ¿no? Han salido unos sustos proféticos así, de esos de porque muchos, ¿qué pasó? Que salió, que un microchip. Miren, yo les voy a contar la verdad. La primera vez que yo escuché este sermón, yo estaba como Sarita, más o menos. Yo estaba en una iglesia que queda casualmente a unas pocas cuadras de donde vivo ahora, cuando la avenida Cali era un potrero. Una iglesia que hoy en día queda un colegito y tiene un pinito al frente. Ahí estaba yo más o menos a esta hora un viernes como chiquitico, ahí aquí con mi mamá. Se llamaba El Mensaje de Apocalipsis, y hablando de los mensajes subliminales, esa noche me acuerdo que yo salí asustado a quemar todo lo que hubiera de Shakira en la casa. Y yo sí me acuerdo que esa vez nos dijeron eso, y nos dijeron: hermanos, tengan cuidado porque la marca que va aquí en la mano y en la frente es el código de barras. Así nos lo dijeron, porque el código de barras, usted sabía, hermano, que tiene 3 rayitas más largas que las otras, y que cada rayita es un 6. Ahí está el 666. Luego salió un mito, eso sí creo que es un mito, que es que había una computadora que controlaba los códigos de barras que estaba en Europa y que se llamaba La Gran Bestia. Eso creo que es un mito, eso es falso, o sea, eso solamente es una aplicación que tú le metes al celular y ya lo lees. Entonces todos pensaron que en los tiempos del anticristo íbamos a tener un código de barras acá o acá, y que esa era la marca de la bestia. Pues mire, hermano, ¿para qué le cuento? Toda la gente, los cristianos, la gente de la iglesia salieron corriendo a coger código de barras que encontraran en la casa y a quemarlo, a prenderle candela a eso. Eso es del diablo. Yo no voy a decir que no, ni voy a decir que sí, yo solamente sé que la Biblia dice que es algo que va en la mano y va en la frente. Pero presta atención a lo que dice. Y que ninguno pudiese ni comprar ni vender. ¿Qué no van a poder hacer? Ni comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de el nombre de la bestia. Fíjense que son 2 cosas: o la marca o el nombre, o una tercera, o el número de su nombre. El pastor Maito mencionaba, quiero citarlo una vez más, que si ya no se puede comprar ni vender nada, básicamente en esta sociedad no se puede hacer nada ya. Sin la capacidad de poder comprar ni poder vender, ¿qué le toca a uno? Por más de que trabaje, le toca, como en la Alemania nazi. Los propios alemanes de la Alemania nazi contaban que ya no se podía hacer nada, tenía que uno meterse en el partido nazi porque si no, entonces ya era enemigo de la sociedad, no podía ni comprar ni vender, o como cierto partido político que profesa un supuesto socialismo del siglo XXI en cierto país vecino, en donde si uno no vota por los dueños del partido, entonces te quedas sin trabajo al día siguiente, o la semana, o el mes siguiente te echan del trabajo, ¿no? Entonces así llegaron al poder y así ganaron la presidencia, y ahora llegaron otros Es una vaina absurda. Pero en una sociedad que está controlada por un régimen anticristínico o anticristiano, ese régimen causa que ya uno no puede hacer nada. Quitan la capacidad de comprar y vender. Ya no se puede con oro, ya no se puede con sal, ya no se puede como los chipches al trueque. O sea, toca volver, como decía el pastor Maito, al trueque, y va a tocar huir a las montañas, cultivar, criar ganado, yo no sé, qué sé yo. Vivir de la fe, vivir de que caiga el maná, no sé si eso vaya a pasar, pero vivir del Espíritu Santo. Para la iglesia que le toque vivir esa época, va a ser de una de las épocas más maravillosas para la iglesia de Jesucristo, que logre correr más rápido, obviamente. Los que no corran y se queden por ahí, Jesús mencionó en Mateo 24 que los mismos familiares iban a entregar a los cristianos que eran de la familia. Ahí están los que no se postraron ante la bestia, mátenlos. Ahí Jesús lo dijo, los iban a matar, hasta los familiares los iban a entregar a uno. La gente quería, esposos, esposas, hijos, padres, iban a entregar a las autoridades. Y esta es una de las cosas de los regímenes, controlan la economía con esto. Suena maravilloso. Entonces, pastor Maito, ¿qué contaba? Ponte la manilla, es que ahora salen los bancos con la manilla. Hace unos años ya en el gobierno, durante la administración de Mr. President Barack Obama, ya habían sacado un chip del tamaño de un granito de arroz que se insertaba también casualmente en la manito o en la frentecita, aunque más en la mano, que el chipcito también servía para poder comprar y vender por aproximación. Ya existe la tecnología para arrimarle ¡pip! Y listo, compras y vendes, te lo debitan de tu cuenta. La tecnología existe hoy en día, ya existe desde la última década del siglo XX, ya se puede hacer más o menos, con el código de barra se podía hacer. Hoy en día ya es más difícil de falsificar, ya con un chip es muy difícil de falsificar la cosa. Ya existe la tecnología.
Estamos esperando que las cosas terminen de ocurrir. Ahora, dice en el verso 17, que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviera la marca, el nombre o el número de su nombre. Y terminamos este sermón con este versículo. Y aquí hay sabiduría. Que el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Quién es la bestia? Les pregunto, hermanos, según lo que acabamos de leer. El anticristo. ¿No se acuerdan que era un rey? ¿No lo leyeron en Daniel? La bestia es un rey. Entonces estamos hablando del número del anticristo. El anticristo tiene un número que lo identifica. Aquí acabamos de leer que es el número de su nombre. El número de su nombre. Es como si hubiera un número asociado al nombre de él. De alguna manera los nombres se pueden asociar a números, no sé cómo, pero aquí dice que el número de la bestia, que el nombre de la bestia también tiene un número. Y dice, el número de la bestia, pues es número de hombre. Ya sé que aquí muchos ya se la saben. ¿Por qué el 6 es número de hombre? ¿Saben? Ya muchos se la saben. Porque ser humano fue creado el sexto día. Esa es la razón por la cual la película, de muy poca taquilla y flojo argumento, y peor aún efectos especiales, de Arnold Schwarzenegger, El sexto día, fue tan mala. Pero se llamaba El sexto día porque Arnold Schwarzenegger hizo una película sobre la clonación, en la que supuestamente los seres humanos jugaban a ser Dios y creaban seres humanos. Entonces supuestamente se llamaba Sexto Día porque era el día en que se creaban a los seres humanos. No se la recomiendo, pésima película, ni siquiera encaracolada los domingos. Ya, malísima. Sexto Día, se ponen unas gafas y transferían el alma a la persona a través de las gafas así. Y salía, sí, se clonaban. Sí. El sexto día, por eso el número 6 es el número que representa al ser humano. ¿Eso en dónde está? Génesis capítulo 1. El primer día Dios hizo esto, el segundo día Dios hizo lo otro, el tercer día y Dios hizo aquello, el cuarto día aparecieron las aves y no sé qué, el quinto día tales cosas, y el sexto día lo dejó reservado solo para crear al ser humano. Ahí está. Y dice el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Bien, porque yo tengo una cosa aquí curiosa, ¿no? Es que estos números que nosotros usamos son números arábicos. En los números arábicos que nosotros usamos se ven el 6, el 6, el 6. Antiguamente, para escribir 666 se usaban otros métodos. Quiere decir, la cantidad es la misma, pero como se escribía no era como ahora. Entonces, no sé cómo en hebreo se escribirá el 666, no sé cómo se hará, pero el primer 6, que son 6 centenas, luego hay un segundo 6 que representa 6 decenas y luego un 6 que son 6 unidades, por decirlo así. Esos 3 números tienen un significado espiritual con esto para terminar el culto. Hay una corriente filosófica que presumimos muchos, y entre esos también estoy yo, que va también a ir de la mano con la venida del anticristo, y es el humanismo, o al menos alguna de sus formas. Además del ateísmo, porque el ateísmo es la plataforma para volver a un hombre Dios. También va a haber un humanismo, y me explico qué es esto. Ser humano bíblicamente, eso lo muestran las cartas de los apóstoles, está constituido de 3 partes en el plano espiritual, 3 áreas, que son el cuerpo externo, que es un capullo, en donde se almacena el alma, en la cual, y entre el cuerpo y el alma, esta es una presunción mía, está el espíritu, que es el que mantiene el cuerpo con vida. El espíritu, hablamos del espíritu que proviene, el soplo divino que Dios depositó en Adán, y que se ha transmitido de seres humanos a seres humanos a través de la procreación. Ese soplo divino que de una vez Dios le colocó a Adán, ha pasado a través de la procreación a todos los demás seres humanos hasta nosotros hoy. Ahora, cada uno de esos 3, el anticristo los va a llevar a su máximo nivel. Lo que significa es que va a ser un hombre a nivel al máximo nivel en el nivel físico, pero también va a ser un hombre en el máximo nivel al nivel del alma, y va a ser un hombre al máximo nivel al nivel espiritual. Esto es lo que es un superhombre, es un máximo nivel. Esto solamente hubiera sido posible en los tiempos del primer Adán, y será posible en los tiempos del segundo Adán, cuando nosotros estemos con cuerpo glorificado en otro sentido. Pero lo que es llevar el ser humano a la máxima expresión es aquello que precisamente los nazis por ahí en un tiempo buscaron, la raza perfecta. Ese sería el 6 del cuerpo. Pero el alma perfecta sería el 6 del alma, el alma perfecta, no sé si me explico. Es decir, desarrollar la mayor capacidad o el mayor potencial a nivel del alma, por ejemplo, la parte intelectual.
la inteligencia propiamente dicha, ¿no? O sea, hay muchos que intentaron los propios nazis intentaron criar seres humanos a ver quiénes salían más listos, más inteligentes, con mayores capacidades de aprendizaje, cosas de esas. Y el 6 del espíritu, que tiene que ver con desarrollar el máximo potencial del ser humano al nivel espiritual. Que no estoy hablando a nivel espiritual en cuanto a las cosas de Dios, sino a nivel espiritual en cuanto a las cosas de las tinieblas. Como por ejemplo el ocultismo. No sé si ustedes me entienden, la hechicería, la brujería, los poderes. Eso es lo que hará que este tipo le tiren balas y este tipo se sane de las balas o las esquive. ¿Me hago entender o no? Ese será el prototipo del anticristo, el máximo desarrollo del ser humano por sus propios medios. Con eso termina el apasionante y nunca bien ponderado capítulo 13 de Apocalipsis, uno de los más interesantes de toda la Biblia para mí. Y con ello también el sermón del día de hoy, hermanos. Entonces, bueno, les pido por favor que nos pongamos en disposición para orar. Y quiero invitarles en esta noche que hagamos un ratico de adoración a Dios, unos 5 minutitos. También los niños, si me pueden acompañar a adorar al Señor un ratito, ¿sí? Cuando uno habla estas cosas, a veces, no siempre, pero a veces, hay una cierta tendencia al reino de las tinieblas como a molestarse. Porque estamos hablando cosas profundas, hermanos, y cosas tremendas del mundo espiritual. Cuando el diablo se pone en evidencia y se destapa como las cartas y se muestra realmente el tal como es, a través de la administración de la palabra, el ambiente espiritual a veces se pone tenso y las tinieblas nunca van a estar contentas con eso. Y les quiero dar un consejo que hace muchos años me dio también el pastor de Oraves. Y es siempre después de que haya un proceso de liberación, es aconsejable un tiempo de adoración, para que los aires también terminen de ser limpiados y que nuestras vidas se encuentren en plena libertad y la palabra que hoy habíamos hablado sea de provecho para nosotros. Bueno, yo sé que estos sermones tan apocalípticos no son tan fáciles de aplicar en nuestro diario vivir, son más bien para entender y comprender cómo es que van a ocurrir las cosas más adelante y para estar listos y preparados, para también poder hablar a las otras personas cuando se nos presente la oportunidad acerca de los eventos que van a ocurrir. Ya no los hago más estar en pie. O sea, quédense de pie, pero vamos a orar, ¿vale? Y si adoramos un poquito, tanto mejor, ¿vale? Para los niños que están acá, que ya saben cantar, les pido por favor que canten, ¿vale? Y los que todavía no saben orar, oren, repitan la oración, ¿vale? Y si quieren digan así: Padre que estás en el cielo, Señor Jesucristo, te doy las gracias en esta noche, te bendigo en esta noche, Señor. Te doy a ti toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Señor, te damos hoy, Señor, a ti el honor porque tú eres el Señor y el Dios de nuestras vidas. Oh Señor Jesucristo, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro anhelo. Y a ti, Señor, hemos venido hoy a dar la honra y el honor, Señor, porque a ti pertenecen, Señor eterno, y por los siglos de los siglos, Señor, a ti, solamente a ti, Señor. En esta noche, oh Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Tu promesa, Señor, que es tu espíritu, Señor, sobre todos y cada uno de nosotros en este lugar. Llénanos de ti, Señor, y que la libertad que se desate y la unción que hay en tu palabra, Señor, en todos nosotros fluya en esta hora, Señor, con poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Amén. Cristo Rey victorioso, te adoramos, bendito Señor. Te has coronado, aleluya, sobre todo nombre, Cristo, Cristo Rey, Señor. Vamos a cantar una vez más: Cristo, Rey de gloria, Cristo Rey
victorioso. Te adoramos, bendito Señor, tú te has coronado sobre todo nombre, oh Cristo, Cristo, Rey mi Señor, Cristo, Rey mi Señor. Amén. Padre, te pedimos en esta noche ahora, en el nombre de Jesús, que nos lleves de este lugar y nos guardes y nos protejas, que nos acompañes todo el tiempo, Señor, y en tu presencia, Señor, que todo peligro, Señor, que albergue la oscuridad, Señor, sea repelido, atado y echado fuera al abismo, Señor, que si viniera en contra de nuestras vidas, en el poderoso nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Padre eterno, te pedimos esto, guárdanos, protégenos, bendice también cualquier ofrenda, Señor, que llegara esta noche al altar, Señor, y en el nombre de Jesús, guarda y bendice todas nuestras vidas, Señor. Salimos de este lugar hoy con gozo, llenos de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús y con tu bendición, Padre precioso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios les bendiga.